Durante años nos han hecho elegir entre la teoría del Big Bang o la de Dios. Pero si te dijera que ambas dos están dentro de tu cerebro. Hoy vamos a hablar sobre la neurociencia detrás de la espiritualidad y te vas a quedar con el culo torcido. Osman, vamos a aclarar cosas porque creo que durante años se ha estado hablando de que la ciencia era lo contrario a la espiritualidad, como que había ahí una guerra y o te creías una teoría o te creías la otra, ¿no? Y yo últimamente, conforme llevamos un año y medio aquí en este proyecto y he ido aprendiendo de ti muchas cosas del cerebro, empiezo a entender por qué existe la espiritualidad, porque digo, ostras, el cerebro necesita rellenar huecos, todo aquello que necesita darle explicación a todo. Entonces, aquello que no entiende, se lo inventa con la narrativa para darle una explicación. Entonces, creo que hay tantas cosas en la vida que todavía no entendemos que la espiritualidad casi que para mucha gente es algo necesario que ha nacido por una necesidad intrínseca del cerebro. ¿Cómo lo ves? Lo veo tal cual así y te diría que para más Inri, guiño guiño, para más Inri, la evidencia científica, y no solo en neurociencia, sino que te diría de prácticamente todas las ramas del conocimiento humano, parece dirigirse a apoyar la tesis de que hay algo más allá de lo que nosotros somos capaces de ver y percibir. Vamos a poner un ejemplo. Claro, mira, la física, por ejemplo. Física cuántica, aún hoy por hoy, honestamente, como diría Richard Feynman, el que dice que entiende la física cuántica es que no tiene ni puta idea porque nadie la entiende, ¿no? Pero, a pesar de que nadie tiene una explicación soberbia de cómo funciona la física cuántica, pues gracias a eso existe la tecnología moderna. A medida en que se ha ido estudiando la física más y más y más profunda, esa certeza de que todo está determinado y que todo funciona como un reloj, cada vez se sostiene menos. La física, que literalmente es la madre de todas las ciencias y es sobre la que la química se monta y la biología viene sobre estas dos, pues si ya esa nos dice que ya todo, no todo está seguro, ya apaga y vámonos. Pero todavía hay más. Desde el punto de vista biológico, a nivel de los cerebros, específicamente los humanos, por ejemplo, la propiedad emergente de lo que miles de millones, billones, trillones de conexiones cerebrales son capaces de hacer, también va en consonancia a una sensación subjetiva del yo, por ejemplo, de darle una sensación subjetiva de que todo lo que nos pasa es ese de stream of consciousness, es como si la conciencia fuera un flujo. Eso también es una ilusión cognitiva. Claro. Entonces, si la física nos dice que hay un sustrato que no podemos explicar y que no es determinista, que no podemos explicar un concepto detrás de otro, y la neurociencia al final es una consecuencia emergente de millones de millones de millones de conexiones cerebrales en que la relación causa-efecto no está clara, ha venido a meter a mucha evidencia que para un cerebro poco crítico pudiera parecer que la ciencia realmente está apoyando la espiritualidad y la religiosidad, ¿no? Entonces, a lo que tú decías de la narrativa, cada vez tenemos más elementos compatibles con esa narrativa. Y sí es verdad que la teoría, vista desde distintas perspectivas, la psicología evolutiva, por ejemplo, el cerebro humano ha evolucionado la cohesión social a través de creer todos en un mismo mito. Claro. Entonces, a la hora de ponernos todos de acuerdo, crear un mito en el que es intersubjetivo, quiere decir en la que todos nos ponemos de acuerdo en creerlo, eso nos sirve como cohesión social. Eso está bien para el grupo, pero es que para el individuo, el creer, hasta cierto punto hay una necesidad cognitiva de creer que existe algo más allá. No necesariamente tiene que ser una deidad o una entidad divina, sino que nosotros mismos, por ejemplo, creemos en las personas, el humanismo, por ejemplo, creemos en el capital cognitivo global, creemos en que a través de conocer nuestro cerebro podemos mejorar a la humanidad. No deja de ser un ideal más allá de nosotros. Es decir, la espiritualidad en último término es la expresión psicológica de los procesos cognitivos que al organizarse dan origen a ese impulso del cerebro humano a creer en algo más allá de sí mismo. De hecho, luego hablaremos de esa necesidad, pero me ha llamado la atención eso que has dicho, de que al final todos nos organizamos para creer una teoría. El otro día tenía una charla con Sandra, que ya sabes que ella es científica y Y dura.
Y Dura. de línea dura, de línea dura. Y ostras, hablábamos porque yo decía, ostras, yo pienso que para el cerebro, en la religión, la teoría de Adán y Eva para mi cerebro es una fumada que te cagas como para creerme que vino un dios, construyó el mundo en 7 días y tal. Para el mío, respeto a quien se lo cree. Pero, ojo, que creerme la del Big Bang... O sea, también hay que tener mucha fe para creerse que hubo una explosión y se han montado esto que está tan bien, ¿sabes? Joder, tío. Claro, claro, claro. De hecho, mira si los caminos van confluyendo, que un físico belga, Georges Lemaitre, que además creo que era, no me creas muy bien, era sacerdote seguro, pero no sé qué rango tenía en la iglesia, corrigió a Einstein de sus ecuaciones y además corrigió al Papa cuando el Papa dijo, bueno, pues entonces si hubo algo que vino aquí, un Big Bang, pues entonces Dios creó ese Big Bang, ¿no? Claro. Entonces, y a Einstein le dijo, un momento, la constante de expansión del universo que se mantiene estático no es constante en absoluto, es variable, con lo cual el universo o se está expandiendo o se está contrayendo. Entonces, que un mismo sacerdote, que además era físico, corrigiera a Einstein y corrigiera al Papa, poca broma, ¿eh? Poca broma. Y al presentar su teoría en un programa de radio, el físico Fred Hoyle viene y dice, bueno, entonces quiere decir que aquí todo surgió entonces en un Big Bang. Y como una broma y como una sátira se le dio el nombre a la teoría que hoy por hoy sigue siendo la que sustenta el origen de todo, ¿no? Eso es. Pero es que no solo se queda allí. Los estudios, Ignacio, de los grandes meditadores, que llevan más de 40 años meditando más de 4 horas diarias, muestran cambios estructurales del cerebro, de entrada muchas ondas delta y gamma, por ejemplo, un estado gamma a nivel de la electroencefalografía, cambios en la magnetoencefalografía, literalmente cambios en los campos eléctricos y magnéticos del cerebro. Hoy por hoy sabemos que a través de la estimulación eléctrica y magnética transcranial podemos cambiar cómo una persona piensa, siente, actúa y reflexiona. Pero es que, además de eso, las personas que han tenido ictus en las áreas del lenguaje han experimentado sensaciones muy parecidas a la que alcanzan los grandes meditadores de selflessness, de la disolución de la sensación del yo y unirnos el uno con el cosmos. O sea, ha tenido que venir una neurocientífica que le diera un ictus y explicarlo en un libro, algo que hace 5.000 años ya los yogis de la India sabían. Entonces, las corrientes de filosofía occidental, oriental, las nativas de muchas regiones del mundo, nativas contrastadas con la colonización europea, nativos americanos, nativos africanos del sureste asiático, y las teorías científicas más modernas dan una sensación subjetiva de que todo está confluyendo en algo que no terminamos de explicar ninguna de todas las partes. He allí del por qué hoy más que nunca se refuerza la espiritualidad como concepto y como práctica. Claro, siempre va a quedar algo que no sepamos en la vida, por mucho que evolucionemos, y eso es lo que da pie a esa espiritualidad que al final te haga creer algo, ¿no? Y entonces yo, claro, ahora has dicho algo muy interesante, que ya son cosas científicas que se han demostrado, que al final la espiritualidad acaba ayudando a la salud mental de mucha gente. Esa espiritualidad, como tú has dicho, ese maestro yogi, yo lo pienso en una persona súper plena, pero también creo que mucha gente que quizá en momentos que está perdida, la religión, por ejemplo, les ayuda muchísimo a no perder el norte, a volver a reubicarse en un camino, ¿sabes? O sea, creo que para mucha gente sin religión tendría muchos más problemas de salud mental que con religión. Claro, aquí creo que es importante diferenciar la espiritualidad de la religiosidad, de los estados modificados de la conciencia. Nuevamente, la semántica creo que es muy importante. Y te lo dice alguien que ha pasado por los 3 caminos. Por ejemplo, yo no me considero una persona religiosa en absoluto. Te diría más ateo agnóstico que otra cosa. Eso es a nivel religioso. Pero sí me considero una persona espiritual. Espiritual en el sentido en el que creo algo más allá de mí mismo. Mira qué contradicción. Ateo agnóstico y espiritual. Y además, si alguien ha pasado por, no te diría todos, pero por un espectro bastante amplio de estados modificados de la conciencia, como lo trabajamos en una cerebrina, es decir, desde estado de enajenación mental transitoria por cualquier emoción intensa, tristeza, rabia, lo que quieras, enamoramiento, excitación sexual, lo que quieras, de sustancias, alcohol, alguna que otra droga de diseño, etc. O estar bajo la inducción de la anestesia porque me han operado,
estado meditativo prolongado, un estado de ayuno prolongado, etc. Entonces, como una persona que lee acerca del cerebro en tercera persona y lee la evidencia científica, que habla con personas de lo que han experimentado, segunda persona, y que ha tenido la perspectiva en primera persona de lo que el cerebro es capaz de alcanzar en distintos estados modificados de la conciencia, te puedo decir de que normal que Aldous Huxley escribiera un libro acerca de la religiosidad o la espiritualidad más allá de lo que vemos, ¿no? Entonces, este triángulo de religiosidad, espiritualidad y estados modificados de la conciencia, reforzados por la evidencia neurocientífica por una parte, experiencia cercana a la muerte, que desafortunadamente también he tenido que pasar por una de ellas, y luego la física, pues te deja ahí ahora mismo un cóctel que la ciencia y las humanidades y las ramas del conocimiento que abordan la espiritualidad están aún por discernir. Creo que te diría que es el mejor momento en la historia de la humanidad para tratar este tema. Has nombrado algo de cerebrina, que igual hay alguien que está aquí nuevo y dice, ¿pero esto qué es de la cerebrina? Y joder, pues básicamente es que cada día vas a tener ahí tu rezo diario, pero nosotros le rezamos al cerebro infodible, que es el Dios, que para nosotros es ideal de un cerebro perfectamente autogestionado. Y lo hacemos con una cerebrina diaria, que es una pequeña píldora, que la vas a leer en un día, en un minuto, la recibes en tu email cada día y te ayuda a entender tu cerebro mejor en las cosas cotidianas de ese día para decir, ostras, pues mira, esto que me pasó el otro día, mañana ya lo voy a hacer diferente y ya verás. Tucerebralesnuevo.com, ahí te suscribes gratis, o sea, más no podemos hacer. Ignacio, disculpa, te interrumpo. Como tenemos audiencia tanto de este lado del Atlántico, Europa, como de Latinoamérica, en Latinoamérica hay mayor pensamiento mágico, religioso, espiritual. Y recuerdo que nuestra community manager, mi hermana, Perla, cuando estaba publicando lo de la cerebrina, había una tira de comentarios diciendo que era una droga, atento, y que, ojo, que mediante esa droga queríamos implantarla en los cerebros de la gente para gobernar el mundo. Fue muy gracioso porque no era una broma, era en serio. Claro. O sea, sí, ella tuvo que explicar que la cerebrina era un nombre, ¿verdad? Fue muy gracioso. ¿Y por qué lo menciono? Porque precisamente viene al hilo de lo que estamos hablando. La narrativa que nos contamos literalmente permea todo y hace que interpretemos la información de una forma completamente errónea. Así que cerebrina no es una droga, es un correo electrónico que sí te va a permitir acceder al estado modificado de la conciencia del cerebro injodible. Eso sí. Eso sí, le damos el juego hasta tal punto que cuando entres a nuestra web vas a ver que abajo nos hemos inventado también un prospecto y hacemos un poco ahí el cachondeo que también viene muy bien para que tu cerebro se entere de las cosas. Bueno, pues entonces ya hemos empezado a ver que quizá esta divergencia que muchas veces se pone de ciencia versus espiritualidad no es tanta y hay algunos caminos que van confluyendo. Entonces, yo te quería preguntar, en nuestro ideal, que es el del cerebro injodible, un poco para ir acabando y concluyendo, la espiritualidad, o sea, un cerebro injodible necesitaría de cierto grado de espiritualidad para poder creer en ese algo más, ¿no? Porque al fin y al cabo no deja de ser un ideal lo que nosotros aspiramos. No te diría que lo necesita, lo tiene ya incorporado por definición. De la misma forma que hicimos un episodio acerca de la felicidad, el cerebro injodible es feliz por definición, es su estado basal. El cerebro injodible es espiritual también por definición. Definida espiritualidad desde el punto de vista neurocognitivo como, y aquí esta parte es muy importante, como la alineación de los mecanismos cognitivos en un para qué que le da un propósito a su por qué. Es decir, una utilidad más allá, algo más grande que es él mismo, el cerebro, la persona, y que a su vez le da significado a su razón misma de existir, su porqué. Y esto volvemos a mencionarlo porque es la base de todo, es literalmente esta retroalimentación positiva que existe entre la motivación intrínseca y extrínseca, que es una expresión de cómo funciona nuestro cerebro en un primer lugar. Así que el cerebro injodible es espiritual por naturaleza, por evolución y por diseño. Y se me ocurría que también, eso que hablamos, ¿te acuerdas, Osman, en el capítulo con Tony Segarra? Que era muy interesante de la idea del misterio y él había estudiado mucho cómo la religión católica había triunfado y por qué, etcétera. Y hablábamos de esa idea del misterio que confluimos ahí en ese concepto. Estoy pensando que la espiritualidad, al fin y al cabo, ese para qué, como es algo que es un ideal que nunca vas a poder, o sea, que nunca vas a poder comprobar porque siempre estás ahí buscándolo,
no deja de ser el atractivo por el misterio constante, ¿no?, que tiene nuestro cerebro. Absolutamente. De hecho, misterio, asombro, creatividad, serendipia, son palabras que rozan la integración cognitiva de mecanismos que normalmente están contrapuestos. Por ejemplo, misterio y asombro literalmente es la complementariedad entre las redes de tarea positiva y tarea negativa. Y surgen, y tenemos la sensación subjetiva de que es algo especial precisamente porque hay un grado de sincronía, sintonía y sinergia entre áreas cerebrales de ambos lados del cerebro y a todos los niveles de arriba abajo, que producen algo de información que es nueva, novedosa, creatividad, que nos sorprende, asombro, y que no podemos terminar de explicar, misterio. Lo que al cerebro le da el significado de que es más allá de sí mismo, espiritualidad. Bueno, pues con esto creo que podemos concluir. Vamos a decirle a la gente, Osman, que tenemos un objetivo y un más allá que buscamos muy potente y que este final de año y principio del año que viene va a ser increíble lo que viene. Así que si no estás suscrito a tucerebro9.com, de verdad ahora ya es por ti. O sea, es para que te enteres de todo lo que estamos preparando. Queremos potenciar, decimos el objetivo, que para ver si la gente se mimetiza ya. Por supuesto. Es decir, nosotros tenemos aquí siempre decimos que es el ideal filosófico de tu cerebro al desnudo, pero encaja específicamente en la espiritualidad. Entonces, en la búsqueda de esa espiritualidad cerebral injodible, nos hemos propuesto la meta de alcanzar a 1000 personas que inicien ese camino al cerebro injodible. Ahora mismo estamos en la fase beta, trabajando con 30 cerebros injodibles a tope, y nuestra meta es que a la hora de lanzarlo el próximo año, poder llegar a 1000 personas, y tenemos este ideal espiritual, filosófico, de cambiar el capital cognitivo de la humanidad global a través de mejorar el capital cognitivo individual una persona a la vez. Y la primera parada es a 1000 personas. Así que se empieza por tucerebroaldesnudo.com y ahí nos vemos. A por ello, Osman. Muy bien, y recordar que si no controlas la tendencia espiritual de tu cerebro, esta te puede controlar a ti.